Estamos hoy empezando esta semana, primer domingo de esta semana, y como dice la palabra, nos reunimos y nos sentimos felices y orgullosos porque la iglesia comenzó en casas y pareciera que este virus ha traído mucho desastre, pero también ha traído unas consecuencias que son buenas, como que la familia se reúna de nuevo en casa. La iglesia comenzó en casas y otra vez está en casas. Creemos que la adoración perfecta es en la reunión familiar. El padre de familia llevando a la familia a la consagración, a la búsqueda de Dios. La familia fuerte y la iglesia fuerte. Gracias por este tiempo. Tuvimos un tiempo de adoración y de humillarnos ante la presencia de Dios porque creemos que cuando nos humillamos, cuando nosotros somos derrotados y solo creemos que hay un Salvador que es Cristo Jesús, entonces Dios interviene. Cuando nosotros pedimos el favor de Dios porque reconocemos que nos hemos apartado, porque reconocemos que no hemos hecho bien las cosas, entonces Dios entra en acción. Hoy quiero compartir 3 citas bíblicas. El mensaje de Dios estuve pensando que iba a hablar, qué parte de la escritura íbamos a estudiar, y viendo algunas prédicas, viendo algunos mensajes de hombres de Dios, la palabra que yo ya tenía fue confirmada y hoy vamos a hablar del templo del Espíritu Santo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 19. El templo del Espíritu Santo, más antes nosotros sabíamos que el templo era fabricado con ladrillos, con mezcla, y ahí habitaba la gloria de Dios, y ahí se hacían sacrificios, y ahí se hacían holocaustos, y ahí se ministraba. Después vino Jesucristo y ese templo cambió de lugar. La Biblia dice que cuando Jesús fue crucificado y cuando él murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, un velo de 6 metros de altura, y en ese momento dejó de ser el lugar santo ahí para pasar a otro lugar, y ahí lo vamos a ver. Quiero que me acompañes en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Quiero dar lectura a esta bendita palabra de Dios, este mensaje del Todopoderoso. La palabra de Dios tiene vida, tiene poder, tiene fuerza, es vivificante, llena los corazones y destruye lo que no está correcto dentro de nosotros. 1 Corintios capítulo 6, el verso 19. Amén. Entonces dice: si o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros. Hay una pregunta, un signo de interrogación, y la pregunta es: ¿ignoramos que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces hay una afirmación, el cual está en vosotros. Quiere decir que aquel templo hecho por manos humanas y piedras y mezcla desaparecía para dar un lugar a otro templo que es nuestro cuerpo físico. A hoy que estamos con esta situación de este virus donde infecta un cuerpo físico, creemos también que Dios tiene un plan perfecto en nuestras vidas porque el templo es de Él. El cuerpo es de Él. Nosotros no tenemos autoridad sobre nuestro cuerpo. Al momento de recibir a Jesucristo, nosotros le damos lugar al Espíritu Santo para que Él forme dentro de nosotros un altar. Por eso es que nosotros podemos venir delante de Dios, derramar lágrimas y hacer declaraciones y hacer peticiones delante de Dios, porque Él ha dicho que nosotros le pertenecemos y que este cuerpo como tal pertenece al Señor y que es morada del Espíritu Santo. Este es el templo ahora de Dios, ahora es el templo del Espíritu Santo. Por eso
es que nosotros tenemos que cuidar este templo, por eso es que nosotros tenemos que cuidar este cuerpo físico, porque no solamente es algo natural, sino en lo espiritual representa un lugar donde mora Dios, donde mora el Espíritu Santo, y nosotros ahora somos ese altar que derramamos nuestro corazón, derramamos nuestra gratitud delante de Dios. Quiero también, ahí mismo, estamos en 1 Corintios, capítulo 6, verso 19. Y vamos ahora a 1 Corintios, ahí mismo, al capítulo 3, el verso 16. Solo recorres una hoja hacia atrás. 1 Corintios, capítulo 3, el verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primero vemos una afirmación que no ignoráramos que somos templo del Espíritu Santo, y ahora vemos en viceversa diciendo que no sabéis que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es morada del Espíritu Santo, es morada de Dios, somos templo del Espíritu Santo y somos templo de Dios. Acordémonos que Jesucristo, Dios Padre, el Espíritu Santo forman un ser triuno. Nosotros somos seres triunos, tenemos un cuerpo físico, tenemos una alma y tenemos un espíritu. Dios está en su magnificencia dividido en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personalidades, tres personas actuando, interactuando en uno solo. Gracias que Dios ha permitido que a través de Jesucristo nosotros ahora podamos formar parte del reino celestial, tener presencia con Él, tener contacto con Él, y no solamente eso, establecer en nosotros su morada y establecer en nosotros su espíritu, porque Dios mora en vosotros. Vamos a seguir leyendo verso 17. Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto me lleva a una reflexión, de acuerdo a lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Leí algunos algunos videos donde pastores de España tienen a sus hijos enfermos. Entonces la pregunta es, ¿un cristiano se puede enfermar? Sí, se puede enfermar, pero la Biblia dice que si nosotros estamos conscientes de que Dios hace morada con nosotros, y que si alguien destruye el cuerpo de Dios, o el cuerpo físico, o este cuerpo donde mora el Espíritu Santo, dice, Dios le destruirá a él. Entonces creamos en la palabra de Dios que lo que quiere destruir en nuestro cuerpo, Dios, como la promesa que está escrita aquí en el verso 17, le destruirá a él. Por eso creemos que ni plaga ni destrucción tocará nuestra morada, porque creemos que Dios nos ha ungido, nos ha hecho su morada, nos ha bendecido con su presencia, pero nos hace una aclaración que si nosotros estamos en Él, entonces no pasará nada, y que Dios destruirá lo que toque o quiera destruir el templo de Dios, o sea, nosotros. Esto de igual manera va para aquellas personas que quieren hacer daño físico a nuestras vidas, para aquellas personas que quieren, hay veces, asesinar a una persona. Dios les va a destruir así literalmente. Gracias damos porque vivimos en unos tiempos especiales. Estos tiempos especiales son para compartir su palabra, para reunirnos, para tener tiempos de adoración, para tener tiempos de leer, de reflexión, de humillarnos delante de Él y venir a su presencia, porque Dios ha hecho que nuestras vidas tengan valor en estos tiempos. Amén. Vamos a 2 de Corintios. Adelanta un poco tu Biblia, unas hojitas. Y en 2 de Corintios, capítulo 6, vamos a leer el 14, vamos a leer el 15 y vamos a leer el verso 16. Viendo lo que es el templo del Espíritu Santo,
el cual somos nosotros, el cual lo tenemos que santificar, el cual lo tenemos que guardar, el cual lo tenemos que consagrar. La Biblia dice que todos los pecados que cometemos son fuera del cuerpo y que hay un pecado que sí concierne a nosotros, que cuando nosotros fornicamos o nosotros adulteramos, entonces pecamos contra nuestro propio cuerpo, dice la palabra de Dios. Pero hablando que somos el templo del Dios viviente, porque la palabra también dice que somos cartas leídas por todos los hombres, la gente puede ver en nuestro interior, ver nuestros ojos, ver nuestra cara, ver la forma que actuamos, ver la forma que hablamos, ver la forma que interactuamos con otras personas y pueden ver cosas diferentes a lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Todos sabemos que la incredulidad es contraria a la fe. Dios tiene todos sus principios y el diablo ha creado cosas que van en contra de los principios de Dios, cosas paralelas. Amor, odio, valentía, cobardía. Alguien decía hace poquito que ser valiente es tener miedo, pero aún así seguir adelante. No, la Biblia dice diferente. La Biblia dice que la valentía es la ausencia total del temor. ¿Verdad que sí? Y entonces está la fe y el diablo hizo también que la incredulidad. Entonces dice, no os unáis a yugo desigual con los ¿qué? Incrédulos o los contrarios a la fe. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia? Otra vez, en lo paralelo, Dios creó muchos principios y el diablo creó cosas diferentes a lo que son los principios de Dios. Y otra vez dice, tienen la justicia contra la injusticia. Y seguimos leyendo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Estamos viendo tres analogías diferentes que está mencionando el verso 14 de lo que es la comparación de las cosas de benevolencia de Dios contra las cosas del diablo. Las cosas que se oponen a Dios, hay principios de Dios contra cosas satánicas que se oponen a los principios de Dios. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No puede haber comunión la luz con las tinieblas. Si hubiera oscuridad y prendiéramos una lámpara, el haz de luz perforaría las tinieblas. Verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Jesucristo, nuestro amado Redentor y Salvador, no tiene nada que ver. Belial es el nombre, otro de los nombres del diablo, de Satanás, la serpiente antigua. Dice, ¿o qué concordia Cristo con Belial? O sea, no hay nada de comparación, no hay nada de similitud, no hay nada de concordia, no puede haber fraternidad. ¿Verdad que sí? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El incrédulo es en contra del creyente y el creyente por seguir a Cristo va en contra del incrédulo. Por los principios que Dios establece en su vida, hace que vaya en contra de los que están establecidos en el mundo. Y vamos a ver la parte que nos interesa porque estamos hablando del templo y morada del Espíritu Santo que eres tú y yo por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Quiere decir que el templo de Dios no tiene nada de similitud con los ídolos. Ídolo es aquel que se le adora, ídolo es aquel que está en un corazón, ídolo es aquel que tiene más preeminencia que Jesús y que Dios mismo. Por eso es que puede ser un ídolo tu dinero, tu trabajo, tu coche. Puede ser un ídolo tu esposa, tus hijos. Prefieres algo más en esta tierra que la presencia de Dios. Y dice así, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo, ¿verdad que no? Entonces, volviendo hacia atrás, mirábamos en los versos anteriores que el templo de Dios somos nosotros. No podemos ignorar, dice Pablo, que somos el templo de Dios. También dice en el 3:16 que no debemos de saber que somos el templo de Dios y que Dios mora en nosotros junto con su Espíritu Santo. Y seguimos leyendo, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi
pueblo. Verso 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Verso 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. La situación aquí es muy tremenda. Es algo difícil para cuando nosotros pensamos que no puede existir comunión entre lo santo y lo que no es santo. Me llamaba la atención cuando estaba estudiando que la palabra es justo contra injustos, ¿verdad? O creyentes contra incrédulos. Y 1 Corintios capítulo 6, y ya vamos a terminar, el verso 9 es muy claro y hace una mención muy tremenda para los que crean que Dios solamente tiene amor y misericordia y no justicia. En el carácter de Dios también existe la justicia. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Voy a volver a decirlo. Verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni, verso 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es increíble que empieza mencionando: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Por eso es que Dios nos llama a la justicia, por eso es que Dios nos llama a ser justos, por eso es que Dios quiere en nosotros un templo glorificado, un templo que esté lleno de la gracia de Dios, un templo que esté consagrado a las cosas de Dios, el cual es nuestro cuerpo físico. Mis amados hermanos, hoy yo quiero dar gracias y orar porque estamos bendecidos por tener un hogar, por tener familia, por tener un trabajo. Y quiero dar gracias también porque creemos en su palabra, porque hoy más que nunca nos refugiaríamos en su palabra. Espero que esto no sea pasajero, sino sea cada vez más intenso. Creemos que estamos en los tiempos finales. Creemos que lo profético vendrá a afirmarse en nuestro tiempo, lo que estuvo ya escrito más antes y que nosotros no lo podíamos visualizar, hoy lo vamos a visualizar en lo físico. Se manifestarán cosas en lo físico, pero ya hay cosas en lo espiritual que afirmarán en nuestra vida la presencia de Dios. ¿Y por qué digo afirmar? Porque cuando nosotros nos sentimos desprotegidos, corremos a la presencia de Dios. Cuando nosotros nos sentimos intimidados, corremos a la presencia de Dios. Cuando nosotros nos sentimos desvalidos, corremos a la presencia de Dios. No sabemos hasta dónde va a llegar esto, no sabemos si van a cerrar los gobiernos, si van a cerrar los bancos, no sabemos si va a entrar cosas que están escritas en la palabra de Dios, los tiempos de pestilencia, los tiempos de guerra, los tiempos de caos y de crisis, donde está escrito que se levantaría un falso profeta, pero creemos nosotros que somos el templo, que somos la morada de Dios, que Dios habita en nosotros, que Dios está con nosotros y que Dios manifestará sus obras en nosotros y que nosotros seremos la extensión, la mano de Jesucristo, seremos la misericordia de Dios en estos tiempos porque Dios nos está preparando, Dios nos preparó para estos tiempos. Por eso es que muchos años atrás tuvimos muchas enseñanzas, muchas prédicas, muchos tiempos de adoración, muchos tiempos de alabanza, porque Dios nos ha preparado para tiempos difíciles. Los tiempos de las vacas gordas fueron para que nos llenáramos, porque venían los tiempos de las vacas flacas para que nosotros estuviéramos preparados para hablar el evangelio. No tengamos temor ni vergüenza. Hablemos el evangelio en cada situación que se nos presente y demos gracias porque somos el templo del Espíritu Santo y de Dios. Quiero dar gracias, les bendigo grandemente, dejo esta palabra, dejo que el Señor haga obra en su corazón, haga obra en su mente, haga
el ministerio en su cuerpo de sanidad perfecta en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo somos sanos en el nombre de Jesús. Quiero dar gracias, Padre. Señor, terminamos este tiempo. Señor, gracias por tu alabanza, gracias por tu adoración, gracias por esos tiempos que tuvimos de humillación hace rato, Señor. Te pido, Padre, tú protejas cada casa, cada puerta, cada lintel, su interior, por afuera, Señor, que tus ángeles acampen cerca de ellos, Señor. Te pido, Señor, que tu sangre preciosa esté cubriendo las puertas, los linteles de cada casa, Señor, y que sea tu bendición sobre tu pueblo, Señor. Padre, declaro, Señor, y digo, Padre, que somos benditos en el nombre de Jesús, Señor. Te pido tu fortaleza, te pido tu valor, Señor. Infunde dominio propio en nosotros en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bendiciones.